Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Gloria a Dios, y estamos contentos, amén. Estamos contentos, hermanos, gloria a Dios. Yo le pido que abra su Biblia en Proverbios 14:18. Abra su Biblia ahí, Proverbios 14:18. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Si encuentra, mi hermano, le ruego póngase de pie y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Leamos, mi hermano, en voz alta a la 1, a las 2 y a las 3. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Amén. Tome asiento, mi hermano, y cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, por tu iglesia, por los que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque en tu voluntad ha estado, Señor, que estén hoy aquí, Padre. Yo te ruego, añade, Señor, toda revelación a tu palabra, Señor, espíritu profético, espíritu de sabiduría, y muéstranos, Señor, y guíanos, Padre. Dígale, Señor, forma hoy mi corazón con tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que no salgamos iguales, Padre. Que en esta noche, Señor, y en esta hora tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bien, acuérdese, mi hermano, que estamos nosotros hablando acerca de lo que nos califica para entrar al reino de Dios, ¿sí? Acuérdense, el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos allá arriba, ¿verdad? Lo que nos califica. Mire, muchas veces Jesús se acercó a alguien y le habló, Jesús le habló. Imagínense lo que es, piensen eso, que Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, se acerque a alguien, hermano, y le predique, y le hable de la salvación, que le hable de las cosas eternas. Pero que esa persona no reciba salvación, ni entre siquiera, ni logre entrar, hermano, al reino de Dios. Acuérdense que vino a predicar Juan el Bautista. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha venido, ¿verdad? Se ha acercado a ustedes. Entonces, mi hermano, mire lo que es que mucha gente, ¿sí?, despreció esa salvación. Entonces yo le llamé a esto, hermano, lo que nos descalifica a nosotros, nos descalifica de poder entrar, o sea, lo que no nos permite entrar al reino de Dios, ¿sí? Y obviamente en la semana anterior nosotros empezábamos hablando de ¿quién? Del hombre que decía, gracias te doy, Señor, porque no soy, dice, yo diezmo y ofrendo, yo no soy como el que está aquí, ¿verdad? Sí, al lado mío decía, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo soy justo, pero justo a mi manera. Entonces la altivez y el orgullo nos descalifican a nosotros, no entender. Y mire, cada vez que se predica la palabra, cada vez que escucha a alguien la palabra de Dios, muchas personas pueden recibir, ¿verdad? Así como aquel que estaba, dice, golpeando su pecho y diciendo, Padre, sé propicio a mi pecado. ¿Sí? Pero el otro no, hermano. Entonces Jesús hizo una pregunta, ¿quién regresará a su casa? Dijo, ¿y habrá sido justificado? ¿Quién habrá sido perdonado? El que reconoció su condición, el que reconoció su necesidad de Dios. Entonces, mi hermano, mire, después hablábamos del hijo pródigo, arrepentirse y volverse, porque eso es lo que hizo el hijo pródigo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Volvió en sí, dice, mire, como que estaba fuera de... Y eso hace el pecado, escuche, eso hace el pecado. El pecado hace que perdamos nosotros toda razón, hermano. ¿Sí? El pecado hace que perdamos la razón. Entonces el hijo pródigo como que estaba fuera de sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos califican, escuche, para entrar al reino de Dios, ¿qué es? Diga conmigo, el arrepentirse y el convertirse.
¿Sí? Ahora, esa palabra convertirse, esa es en la que nos estamos basando, porque esa palabra conversión o convertirse significa volverse. Volverse. Yo quiero que tú entiendas algo, hermano. Yo quiero que entiendas algo. Mire, cualquier persona puede orar y puede decir, Señor, con lágrimas en sus ojos y decir, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y eso es arrepentimiento. Lo hace de corazón. Pero la palabra también nos habla de convertíos. Y la palabra convertirse es volverse. Entonces hay varias cosas a las que yo tengo que volverme, no solo arrepentirme. Yo sé que todos los que están aquí nos hemos arrepentido, ¿verdad? Hemos orado y le hemos dicho, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Pero hay cosas que la Biblia dice a las que tienes que volverte. Hay cosas a las que tenemos que regresar o caminar. Porque el hijo pródigo dice, volvió en sí, se levantó y, ¿qué hizo? Caminó. Sí, diga conmigo, caminó. Mire, hermano, él se movió. Y la palabra de Dios nos dice, arrepiéntanse y vuélvanse. ¿Habrá recibido perdón el hijo pródigo? ¿Habrá recibido perdón? Claro que sí, porque se arrepintió y se volvió. Entonces, lo que yo quiero que entiendas, escúcheme, hermano, es que no es solo arrepentirse, o sea, orar y decir, Señor, perdóname. Hay varias cosas a las que tú tienes que caminar. ¿Sí? Yo apunté 7 cosas a las que tenemos que caminar. 7 cosas a las que yo tengo que volverme. Volver en sí, levantarme, me arrepiento, vuelvo, camino. ¿Sí? Y una de esas es lo que nos dice a nosotros Jeremías 6:16. Abra su Biblia. Volverse a las sendas antiguas. Jeremías 6:16 al 17. Y mire usted lo que nos dice ahí. Así dijo Jehová. Mire, examine. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero mire lo interesante, mire lo que pasa. Mas dijeron, no andaremos, pues también sobre vosotros puse atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Pero ellos dijeron, ¿qué dice? No escucharemos y no estaremos. Aquí hay un gran problema, hermano. Y empezábamos hablando de volverse a las sendas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Mire lo que está diciendo. Párense en el camino. Escuche, párate en el camino y pregunta sobre el camino verdadero, sobre la verdad. Y cuando preguntes cuál es el camino verdadero, camina en ese camino. Anda, ¿sabe? Y de esto hablábamos. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano de hoy en día? El mismo problema del que habla Jeremías. Los ministros de Dios están hablando y están predicando, los profetas del Señor, los que Dios envía, y te están diciendo, este es el camino correcto. Así dice el Señor que se debe hacer. Así tenemos que vivir, esposos, padres, hijos. Así dice el Señor. Andad en ese camino. El problema primero es que el cristiano no pregunta cuál es el camino de la verdad. Como no pregunta cuál es el camino de la verdad, el cristiano vive, hermano, siguiendo cualquier camino. Cuando tú tienes que tomar decisiones, cuando tú tienes que hacer cosas importantes en tu vida, bueno fuera, hermano, preguntar cuál es el buen camino. Para eso Dios te ha dado pastor, para eso Dios nos ha dado pastores, para eso Dios ha enviado, para preguntar cuál es el camino. El problema del cristiano también es que el cristiano hace, ¿verdad?, a su manera, a su modo, emprende, inicia, hermano, y cuando ya está destruyéndose, ahí es cuando dice, pastor orará por mí. Como aquella mujer que decía que siempre le predicaba la palabra de Dios, pero siempre hacía lo que decía. Y ahora sí, pastor, ore por mí. ¿Cuándo? Cuando le van a meter a la cárcel, porque hizo cosas chuecas. Pero miren lo que está diciendo, vuélvanse a las sendas antiguas, o sea, vuélvanse a la obediencia.
De nada sirve, Marco, Juan, ¿verdad? Que tú te arrepientas y llores y digas, Señor, yo estoy arrepentido, Señor, perdóname. Y el Señor va a decir, amén, yo te perdono, pero vuelve a las sendas antiguas, vuelve a la verdad, vuelve a la obediencia. Pregunta, ¿cuál es el camino correcto? No vivas haciendo tu voluntad. Ese es el problema de la iglesia de hoy en día, que el cristiano de hoy en día hace lo que le parece bien. Y aunque el pastor o la palabra digamos la palabra en vez del pastor, la palabra a través del pastor dice así, nosotros muchas veces decimos, bueno, yo hago como yo deseo. Y déjeme decirle, no te estás regresando entonces. ¿De qué sirve tener cristianos que lloren cada domingo, que se arrepientan cada domingo, si el lunes vuelven a hacer lo que ellos desean? No sirve de nada. ¿De qué sirve que tú, verdad, se te explique, se te diga, se nos diga, hermanos, cuál es la senda correcta? Pero si el día lunes tú sigues viviendo de la forma que tú crees que es correcta, entonces no has regresado a las sendas antiguas. Entonces lo que yo te estoy diciendo, hermano, es que tú debes entender que debes caminar ¿hacia dónde? Primer punto, ¿hacia dónde tenemos que volvernos? Hacia las sendas antiguas. ¿Qué significan las sendas antiguas? La obediencia, diga conmigo, obediencia. ¿Sí? Entonces, la obediencia a la palabra de Dios. El preguntar, hermano. Nada cuesta, escuche. Nada cuesta decir, pastor, mire, estoy a punto de hacer esto. ¿Qué piensa? O decir, Señor, ¿estará bien lo que voy a hacer? No cuesta nada, hermano. No cuesta nada. Y el pastor no cobra por dar consejería, hermano. Ni ningún ministro de Dios lo hace. ¿Sí? Pero por no preguntar, mire lo que dice, párate en el camino y pregunta. ¿O no dice la palabra que en la multitud de consejos hay? ¿Qué dice que hay? Hay sabiduría, dice la palabra. Que no te suceda, hermano, que no te suceda. Que tu arrepentimiento solo es con lágrimas y solo es de labios y ya cuando estás hundiéndote, ¿verdad? Y recién empiezas a preguntar. Pecar, hacer lo malo y correr a llorar delante de Dios y decir, Dios, perdóname. Y eso está bien correr a hacer eso. Pero hay que volverse, o sea, hay que entender, hermano. ¿Sí? Dígale al que está al lado suyo, vuélvete. ¿Sí? Dígale, camina. Entonces, esas son las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender. Cuando no entendemos eso, de nada sirve. De nada sirve. No te vuelves. Entonces, ahora yo quiero hablar de lo segundo, hermano. Yo quiero que abra su Biblia en Levítico 19:31. 19:31. Y mire usted lo que nos dice aquí. Mire lo que está aquí. ¿Qué dice? No os volváis, ¿a quiénes dice? A los encantadores, dice. Mire usted. Ni a los adivinos, ¿sabe? No los consultéis, dice. Escuche. No los consultéis. ¿Qué dice? Contaminándose con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, lo digo, dice. Y aquí, mira, si hay algo a lo que tenemos que volvernos, hay algo a lo que no tenemos que volvernos. Y aquí nos está diciendo, no regresen a los encantadores. ¿Por qué yo apunté este texto, hermano? ¿Por qué apunté este versículo? Que el cristiano en su afán, hermano, de querer salir de algún tipo de problema, hermano, busca y mayormente busca a alguien que le diga lo que él quiere escuchar. El cristiano le huye al consejo correcto, al consejo de Dios, porque sabe que el consejo de Dios muchas veces es disciplina, hermano. Porque sabe que el consejo de Dios muchas veces no es agradable. Porque muchas veces el Señor le va a decir que el camino en el que está caminando no es el correcto. Y lo triste es habiendo escuchado la palabra, hermano. Lo triste es habiendo sido predicada la palabra, habiendo escuchado la palabra, hermano, y estar un tiempo escuchando la palabra y no entender, hermano. No entender. No se está volviendo al camino correcto, se está volviendo a algo que ella desea. O sea, yo quiero esto y sea como sea, yo tengo que obtenerlo. Sea como sea, esto tiene que venir a mi vida. Déjeme decirle, mejor dicho, que Dios no trabaja así, hermano.
Porque parte de nuestra formación como cristianos es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Parte de nuestra formación como cristianos es reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esta mujer, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a probar con la brujería. Voy a probar. Oiga, hermano, cuando hay un cristiano que no recibe sanidad en la iglesia, algunos, no de aquí obviamente, pero algunos cristianos van a buscar hacerse la limpia, hacerse algún tipo de brujería, hermano. Pero eso nosotros sabemos que son los brujos, los adivinos. Pero cuando habla de encantadores, subraya esa palabra encantadores. ¿Sabe usted quién es el encantador? ¿Sabe cuáles son los encantadores? Diga conmigo, seductores. Los encantadores son aquellos que seducen. Y déjeme decirle una cosa, mayormente, ¿sabe con qué seducen? Con palabras. Y el Señor está diciendo, pueblo, no te vuelvas. Aquellos que te seducen con palabras para decirte lo que tú quieres escuchar, para decirte lo que tú quieres que se haga en tu vida, que se cumpla en tu vida. Señor, nos vemos. Estaba probando contigo, ahora me doy cuenta que no puedes tú hacer lo que yo deseo, entonces ahora voy a buscar en otro lado, a ver si alguien puede cumplir mis deseos. Qué pena, hermano, de cristianismo, qué pena de cristianismo, y eso es no entender, hermano. Volverse a los encantadores. Mira, si tú estás en una iglesia donde te predican la palabra de Dios, y el consejo que te están dando de la palabra de Dios es duro, puede que no suceda, ¿verdad? Que llegue el tiempo en que tú digas, bueno, no quiero escuchar esto, quiero escuchar otra cosa, quiero que me digan lo que yo quiero que se haga en mi vida, lo que se cumple en mi vida. Y así van de iglesia en iglesia, hermano, buscando encantadores. Escuche, buscando gente que los encante con sus palabras, que los encante, ¿sí? Y el pueblo de Israel andaba buscando encantadores, hermano. Sí, el pueblo de Israel buscaba encantadores, buscaba gente que le diga. Acuérdese usted en el tiempo de Jeremías. Acuérdese que una de las profecías de Jeremías era: todas esas profecías que ustedes están escuchando y de esos profetas que están hablándoles son falsas. Nada de eso se cumplirá, porque estos encantadores profetas les decían: pueblo, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar, el Señor te va a multiplicar, el Señor está conforme con tu conducta. Y Jeremías se paró y dijo: todo eso es falso. Va a venir persecución y van a ser llevados cautivos. Todo lo que están diciendo ustedes es falso. Pero así anda el pueblo, hermano, buscando encantadores. El Señor dice: no se vuelvan a los encantadores, no caminen. Y lo más triste de esto, déjenme decirle, preste atención, ¿sabe qué es lo más triste de esto? Que dentro de la iglesia cristiana sí hay encantadores, muchos encantadores, la cola del dragón, los falsos profetas. Ahora piensen esto que le voy a decir, piensen esto, no se distraen, piensen esto. Un cristiano que se arrepiente, supuestamente se arrepintió, empieza a escuchar la palabra de Dios, pero como que, ay, Señor, como dijo Pedro, dura es tu palabra, Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá salvarse? Y comete el error de empezar a buscar lo que él quiere escuchar, pero sigue creyendo que es cristiano. Y como está en una iglesia cristiana, obviamente porque el rótulo dice iglesia cristiana, el nombre que sea, entonces cree que está en el camino correcto. Cree que está en el camino correcto. Y dice: bueno, pero si yo soy cristiano. No, si estoy en una iglesia cristiana. Pero hay un problema. Estás en una iglesia cristiana. El problema es que estás buscando que complazcan tus caprichos. Y yo le dije con todo el cariño, con todo el amor, pero ¿quieres que Dios cumpla un capricho que tal vez no esté en la voluntad de Dios?
¿Por qué no caminas? ¿Por qué no buscas a Dios? Sin importar si el hombre regresa o no regresa. Porque nuestro cristianismo obviamente debe llegar a esa fe, hermano, a esa fe. Lo que decía Pablo, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Nada creado y nada, hermano, nada terrenal y nada celestial. Aquí hay algo importante que yo quiero que usted entienda. Y tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué leímos nosotros Proverbios 14, 18? Hablábamos acerca, Proverbios 14, 18 habla acerca de ahí estaban los simples. ¿Sabe usted quiénes son los simples? Simple es aquel que no sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Simple es aquel que no sabe diferenciar entre lo que le mata y entre lo que le da vida. Y si nosotros estamos hablando de un cristiano que anda buscando encantadores, anda buscando algo, ¿verdad? Que satisfaga sus deseos, sencillamente es porque ese cristiano tiene simpleza espiritual. Sencillamente es porque ese cristiano tiene simpleza. Tiene un cristianismo simple, hermano. Simple. Es la persona, hermano, que camina como con los ojos vendados, hermano, que no sabe hacia dónde va. ¿De qué se trata el cristianismo? Escuche, ¿de qué se trata? ¿Para qué tú estás congregándote? ¿Para qué tú estás aquí? Hermano, simple es aquel que no entiende, que dice, yo estoy siguiendo a Dios porque yo quiero que mi marido regrese. Y vive toda su vida o varios meses esperando eso. Como ve que su marido no regresa, entonces me voy. Porque no regresa. Entonces me regreso a donde yo estaba. El problema de la simpleza espiritual, hermano. El problema del cristiano simple. ¿Sí? Y cuando nosotros veíamos en el primer punto de volver a las sendas antiguas, de pararse y preguntar, ¿sabe por qué? Porque hay cosas que no sabemos cómo se hacen. Hay cosas que no sabemos cómo son. Y mayormente la iglesia de Dios, ¿verdad? Muchas veces puede ser confundida porque escucha en la radio que el pastor famoso tal dijo que esto es bueno, pero escucha en la iglesia que no es así, que es de otra manera. Entonces el cristiano como que está... Y después viene un congreso, ¿verdad?, de líderes y va al congreso de líderes y escucha otra cosa y entonces como que está en la nada. Hay simpleza, hermano. Por eso Pablo dice que los ministros de Dios tienen que estar capacitados para enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué tienen que ser capacitados para enseñar la palabra de Dios? Porque parte de ese proceso, hermano, es sacar de la simpleza. ¿A quiénes? A la iglesia, a los cristianos, hermano. Cuando le enseñas la palabra, cuando se predica, cuando se enseña la palabra, se está sacando la simpleza del corazón del cristiano. ¿Sí? El no saber diferenciar, el no saber discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, por eso, hermano, por eso es que usted se congrega, por eso es que debe congregarse. Abra su Biblia en Isaías 32:7. ¿Qué nos dice Isaías 32:7? Las armas del tramposo, ¿qué dice? Son malas. Trama intrigas inicuas para enredar ¿a quiénes? Y a los simples con palabras. Mi hermano, por eso tú debes congregarte. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, hermano, apunta. Por eso tú debes, hermano, estar medita en la palabra. Como dice, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, meditarás en estas palabras, dice el Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos va a sacar a nosotros de la simpleza. Entonces aquí hay un grupo de cristianos, hermano, que nosotros vemos en la palabra, un grupo de personas, específicamente el pueblo de Dios, que andaba atrás los encantadores, hermano, y los encantadores hacen, ¿qué dice? Redes para engañar. ¿A quiénes? ¿Y a quiénes engañan? ¿A quiénes? A los simples, hermano.
¿Qué debe pasar en tu vida, en tu cristianismo? ¿Hacia dónde tú tienes que caminar? Hacia lo contrario de la simpleza. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos. Si antes éramos simples, no sabíamos discernir, y así somos todos en el mundo, hermano, en el mundo nadie sabe, estamos cegados por el pecado. Si antes éramos simples, ahora tenemos que caminar al conocimiento. Mira, los 7 espíritus de Jehová, uno de los 7 espíritus, ¿cuál es? Espíritu de conocimiento. Los 7 ingredientes de la fe, los que habla primera de Pedro, ¿cuál es? Añadida a vuestra fe, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿O conocimiento de quién? Diga conmigo, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces tú meditas en la semana? No lo pongamos en el día, pongámosle en la semana. ¿Cuánto tiempo en la semana tú te sientas en tu casa, dejas de hacer los quehaceres, ¿verdad? De estar afanado por el trabajo, por cualquier cosa, y tú te sientas y empiezas a sacar la simpleza de ti, la simpleza que hay en nosotros, cuando empiezas a conocer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo a la semana tú le dedicas? Preste atención. ¿Cuánto tiempo a la semana tú le dedicas? Te dedicas a conocer la voluntad de Dios, a conocer la palabra de Dios. Tenemos un problema. Entonces tenemos un problema, que el pueblo de Dios, al pueblo de Dios no le gusta meditar en las cosas de Dios. Yo le decía a una hermana, le digo, hermana, ¿por qué no se congrega seguido? Sería bueno que se congregue miércoles, jueves y domingo. Uy, decía, pastor, es mucho, miércoles, jueves y domingo es demasiado. Decía, usted está exagerando, los domingos como sea, haciendo algún esfuerzo nos podemos congregar. ¿Te das cuenta, hermano, hacia dónde estamos apuntando? ¿Te das cuenta cuánto desconocimiento? Y mayormente son esos cristianos, no digo los que se congregan solo los domingos, tal vez los que se congregan de vez en cuando. Mayormente son esos cristianos los que en el momento adecuado no saben qué hacer, hermano. Y tropiezan y caen. Y piensan que todo se arregla con la oración del pastor. Me van a meter a la cárcel, pastor, orará para que no pase eso. Como que estuviera ya en las manos del pastor, que no le metan a la cárcel, hermano. Eso es simpleza. Hermano, ¿de qué sirve? Yo te pregunto, yo te digo, escucha, por favor, no te distraigas. ¿De qué sirve que tú te hayas arrepentido y le llores al Señor y le digas, Padre, perdóname, estoy arrepentido, pero sigues viviendo en la simpleza? ¿De qué sirve? Si pasan 20 años de cristiano, hermano, y no sabes ni por qué celebra Santa Cena. Si pasan 25 años de cristiano y no sabes ni por qué se bautiza la gente. Si pasa un tiempo de cristiano, hermano, y no sabes ni qué va a pasar en los últimos tiempos. ¿Sabe qué? Las 5 vírgenes insensatas eran simples. Cristianas simples. ¿Sabe por qué? Que sabían que iba a venir el esposo, pero no se prepararon. Los cristianos de hoy en día saben que Cristo viene. Usted sabe que Cristo viene, ¿verdad? ¿Se está preparando? ¿Se está preparando para ese día? Dice que como ladrón en la noche, eso significa que nadie sabe ni cuándo, pero también dice, ¿verdad? Vosotros no estáis en tinieblas para que ese día les coja como sorpresa. No los va a sorprender. ¿Quiénes están en tinieblas todavía? Los que no dejan, hermano, que la luz los llene, que la luz los guíe. Y la luz es la palabra de Dios, la luz es Cristo. Entonces, arrepiéntase y conviértase. Bueno, ya lloré, ya le dije, Señor, perdóname, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tienes que caminar, levantarte y caminar. ¿Hacia dónde? Hacia el conocimiento, hacia añadir conocimiento a tu fe. Hacia añadir, ¿verdad? Conocimiento del Dios verdadero, de la voluntad de Dios en tu vida. Miren ustedes, hay que añadir. Diga conmigo, añadir. Entonces, si yo no camino hacia eso, ¿de qué sirve? Qué triste, hermano, ver que toda la vida el cristiano viva, ¿verdad? Sabiendo, conociendo que
que hubo un Dios que vino a rescatarlo, pero que siempre viva tomando decisiones erradas. Y qué triste, hermano, que haya jóvenes, escuche, que por ejemplo se casan en yugo desigual. ¿Por qué? Porque obviamente no obedecen la palabra, pues todavía ahí hay un grado de simpleza también, o también un grado de rebeldía. Y después ese cristiano, ¿verdad? O esa cristiana pasen 5 años o 3 años de matrimonio y se divorcie. Y de ahí empieza a tomar otra decisión y otra decisión en su vida y siempre viva de caída en caída y de derrota en derrota, hermano. Y lo peor que puede hacer el cristiano siempre es echarle la culpa a Dios por todo lo que le pasa. Dios me odia, dice, Dios no me ama, Dios me odia. No me hablen de Dios porque Dios, nada bueno me ha pasado en la vida. Bueno, es porque vives haciendo cosas en medio de simpleza, en medio de decisiones erradas, porque no te interesas por conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, les decía que está relacionado con la primera, porque dice, párense en el camino, hermano, detente. Diga conmigo, tengo que detenerme y tengo que preguntar si lo que estoy haciendo está bien o está mal, hermano. Pastor, en la Biblia, ¿dónde dice que esto está bien o está mal esto? Pastor, prestar al chulco, sacar dinero al chulco, ¿será de Dios? Porque le estoy orando a Dios para vender unos terrenos y poderme dedicar a ser chulquero, Estoy orando para que Dios me bendiga y mire el grado de confusión que llega. Escuche, el grado de confusión que llega. Le estoy poniendo un ejemplo exagerado nada más, pero el grado de confusión que llega. Y le estoy orando a Dios para que Dios me bendiga. Y le dije a Dios que si me va bien en este negocio, yo voy a diezmar todos los meses de la ganancia que tenga. Pongámosle el ejemplo que se quiere hacer chulquero. Y le está orando a Dios y le dice, Dios, si me va bien, voy y llevo mi ofrenda, mi diezmo a la iglesia. ¿Qué dice usted? ¿Dónde está lo malo ahí? ¿Dónde está lo incorrecto? ¿Qué dice la Biblia acerca del chulco? ¿Dios aprueba eso? No prestarás con usura, dice, ¿verdad? Pero te das cuenta el grado de confusión al que llegan muchos cristianos. Y eso es ceguera, hermano. Lamentablemente es así. En estas 2 semanas me he topado con muchos, no de aquí de la iglesia, pero me he topado con muchos cristianos en mi trabajo que llegan a pedir oración porque les está pasando cosas malas. Pero ¿sabe por qué le está pasando cosas malas? Porque no conocen la palabra, y si la conocen no la quieren obedecer. ¿Sí? Y ahí hay un grado de simpleza, hay un grado de rebeldía, hay un grado de rebelión. Hermano, ¿de qué sirve que tú llores y te arrepientas si hay simpleza en tu cristianismo? No sirve de nada. A nuestros hijos, incluso mire, Salomón dice, ¿verdad? Que enseñemos a nuestros hijos la ley de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacarlos de la simpleza a nuestros hijos. Tú ves al joven que va, ¿verdad? Y en su curso, en su grado, ya en el colegio, ya empieza a entrar a las pandillas, empieza a hacer lo que todos hacen. ¿Sabe por qué? Porque son simples. No saben diferenciar lo que les hace bien de lo que les hace mal. Yo no sé, hermano, cuánto de simpleza hay en nosotros, pero sí hay cositas en las que no sabemos qué hacer. Pongámonos de pie y cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Aquí estamos, bendito Dios, aquí está tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos saca, Señor, a nosotros de la simpleza. Nos libra de la muerte, Señor, nos libra de caer, bendito Dios. Te ruego, Padre, que seas tú, Señor, edificando, Padre, con tu palabra, que seas tú edificando tu palabra, que seas tú mostrando que tu palabra, dígale, se vuelva, Señor, ley en mi corazón, una convicción en mi alma. Padre mío,
Que no haya simpleza en mí, Señor, que dé fruto tu palabra. Dígale, Padre, que lleve fruto. Que haya un deseo ardiente, iglesia, que haya un deseo ferviente por conocer su palabra, por conocer su voluntad. Saca, Señor, la simpleza del corazón de tus hijos. Saca la simpleza, Señor, de la mente de entre tu iglesia, Señor. Yo oro por tu iglesia, Padre, para que cada uno, Señor, sea, bendito Dios, tratado por ti. Que cada uno entienda, Señor, cuál es tu voluntad, para qué los llamaste, para qué los estás, Señor, preparando. ¿Qué esperamos, bendito Dios? Que cuando tú vengas nos encuentres, Señor, con nuestras lámparas, con aceite, Señor, conociendo tu voluntad, caminando en tu voluntad. Dígale, Padre, que tú me encuentres viviendo en tu voluntad, que tú me encuentres haciendo tu voluntad, que tú me encuentres, Señor, buscando el consejo de la verdad, Señor, conociendo el consejo de la verdad. Tú me encuentres, Padre, viviendo en tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, libra, Señor, a tu iglesia. Libra a tu pueblo, Señor, de la simpleza. Líbralo, Señor, de tropezar, de caer, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Líbralos, Padre. Líbralos, Señor. Que nuestros pies caminen hacia ti, Señor. Hacia ti y al conocimiento del Hijo de Dios y al conocimiento del Dios verdadero y al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Si hay alguna circunstancia, si hay alguna decisión que tomar, iglesia, en esta noche dile, Padre, añade sabiduría a mí. Añade discernimiento. Dígale, Padre, añade a mí, Señor, sabiduría y discernimiento para tomar las decisiones correctas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, dígale, conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano.